a ver de una manera un poquito diferente lo que es la artritis infecciosa. En mi especialidad, la artritis infecciosa viene a ser una emergencia. De repente, para algunos otros colegas puede ser una urgencia, pero para nosotros es una emergencia. ¿Por qué? Porque como van a ir ya viendo... sí, gracias. Porque van a ir viendo ustedes en el desarrollo de la ponencia, un caballero que hay aquí, por favor, esto pesa. Gente, gracias. No, tampoco, lo va a hacer también, gracias. Porque no me vaya abajo, no hay problema. Ok, gracias. Bien, muy amable, gracias. Les decía que es una emergencia. ¿Por qué? Porque como van a ir viendo, en 3 horas se coloniza prácticamente toda la membrana sinovial y en 3 días empieza la destrucción articular y en 10 días prácticamente tenemos una articulación destruida, anquilosada. Por eso es una emergencia. Bien, entonces comencemos. Y allí tienen un caso clínico. Bueno, desde acá no puedo leer muy bien, algo pasa con él. Está muy claro. Bueno, se trata de un niño que luego le ponen el yeso después de un esguince de tobillo, ¿no? Y luego al retirar el yeso 3 semanas después encuentran esta fliptena con aumento de volumen. El niño obviamente se quejaba de dolor, pero le decían que era producto del problema que él había tenido. Y luego, en poco tiempo, desarrolla un eritema con aumento de volumen en codo y asimismo también en metacarpofalángica, en la quinta metacarpofalángica. A los pocos días de haber encontrado esta fliptena. Cuando nosotros, y eso es a lo largo de todo lo que ustedes van a hacer en medicina, van a ver que debemos tener esta trilogía. En la etapa prepatogénica, el cambio tisular y el horizonte clínico. Lo que habitualmente hacemos es, siempre vemos la etapa, vemos el horizonte clínico y el curso de la enfermedad. Si ustedes recuerdan sus historias clínicas, y si alguno de por allí ustedes, no sé si ya en su curso de metodología, etcétera, les hayan hecho leer los 7 cuadernos de Aristóteles. Y allí se ve más el horizonte clínico. Pero cuando nosotros hablamos de fisiopatología, empezamos por el estadio prepatogénico, donde se involucra a la gente, al huésped y al medio ambiente. Eso vamos a ver en artritis séptica. Pero también vamos a ver el cambio tisular. Y obviamente el horizonte clínico, que es lo que les describía hace un momento. Pero también eso nos va a dar el curso de la enfermedad, pero asimismo también nos va a permitir ver la ventana de oportunidad para la gestión de la enfermedad. Recuerden ustedes que nosotros vemos pacientes con enfermedades. No lo olviden jamás. No es enfermedades. Nosotros vemos pacientes con enfermedades. Individualizamos. Debemos de individualizar. Y la mejor manera de hacerlo es la historia clínica. Y entonces vamos a recordar primero cómo es nuestra membrana sinovial. Nuestra membrana sinovial, la superficie de sinovial es una capa discontinua, 4 células, ¿ok? No con mucha profundidad, pero hay una cosa importante que ustedes pueden distinguir. No presenta membrana basal, a diferencia de los epitelios o del endotelio, ¿no? No hay una membrana basal. Esa es la diferencia de la membrana sinovial. Recuerden ustedes que el producto del líquido sinovial es un ultra
filtrado. ¿Ok? Ya vamos a ver por qué. Y entonces, de origen mesenquimal y contiene numerosos vasos sanguíneos, como ustedes ven acá, pero también contiene linfáticos y nervios. Por eso hay una gran sensibilidad. Por eso cuando hay lo que es el estímulo de la fuerza cizalla, se va a dar lo que es el intercambio de presiones y asimismo el intercambio de fluidos. Si no, no podría darse. Y entonces, miren ustedes aquí, los componentes articulares, vamos a ver, sea parte del cartílago, los nutrientes, los lubricantes, pero la fuerza cizalla que se ejerce entre la membrana sinovial y el cartílago articular en el fluido va a permitir que se difunda hacia el cartílago y el hueso subcontrado. Pero por otro lado, vamos a ver que se ejercen presiones donde hay un intercambio entre la membrana sinovial y la subsinovia y el líquido sinovial y el cartílago articular. Que esto cambia definitivamente cuando hay un traumatismo, cuando hay un agente que ingresa o cuando hay un problema, un estresor. Vamos a ponerle el nombre de estresor, sea a distancia, sea cercano, sea contiguo o sea por las presiones. Y entonces las articulaciones generalmente compuestas por membrana sinovial y líquido sinovial, compartimientos comunicantes, ¿sí? Porque estos se comunican bidireccionalmente, ¿no? Químicos y factores mecánicos regulan la secreción de líquido sinovial. ¿Para qué? Para mantener la homeostasis articular. Allí hay células, hay membrana, hay elementos químicos, se ejercen elementos físicos, pero también hay un detalle importante. ¿Recuerdan esto? Ustedes lo han visto en histología, lo han visto en fisiología. El tipo de irrigación que se tiene a nivel de la metáfisis epifisiaria de los huesos largos, fundamentalmente. Y entonces, miren, en los adultos está la anastomosis arterioral entre la epífisis y la membrana sinovial, como en este caso, por ejemplo, que ya hay una lesión, permite la propagación, en el caso, por ejemplo, de una osteomielitis hacia la articulación, o en sentido inverso también, donde juegan un rol fundamental los conductos haversianos. Y recuerden que ahí nosotros tenemos tanto al osteoblasto como al osteoclasto y al osteocito. ¿Okay? Entonces, eso nos permite ver los tres integrantes donde se va a dar esta suerte de batalla. Y entonces hablamos de una batalla épica. ¿Se acuerdan ustedes de la historia griega? ¿Sí? De los 300. Bien. Más o menos por ahí va la cosa. ¿Ok? Y entonces tenemos, miren, ¿por qué? Hay un problema a nivel del flujo sinovial, hay un problema a nivel de la adherencia cuando se presenta un proceso infeccioso. Y en ello tiene que ver mucho lo que ven ustedes acá en la parte inferior, la diferencia de las bacterias extracelulares respecto a las gram negativas. Las gram negativas son más complejas y tienen algo importante, que es el ácido peitoico, quien va a tener un rol fundamental gravitante en la presentación y en la diseminación y en la agresividad en la artritis séptica. Y entonces diremos, existe un gran número de receptores específicos bacteriales, ¿no?, denominadas adhesinas, y factores de adhesión del huésped. Entre sí, una de ellas anula la otra. La variación interespecífica de la expresión de estos factores correlacionan con la virulencia de la bacteria que está ingresando. Y los bacilos gram negativos, aeróbicos como la E. coli, rara vez infectan en la membrana sinovial, excepto en presencia de una condición subyacente y comprometida. Inmunodeprimidos, prótesis o que se haya ingresado directamente a la articulación o tengamos una infección colindante como una osteomielitis.
¿Por qué? Porque este glicopolímero del ácido peptoico promueve la adhesión estafilocócica a través del receptor, digamos, epitelial. ¿Por qué menciono al estafilococo? Porque el estafilococo es uno de los mayores, digamos, no gonocócicos que provocan la artritis séptica, pero tiene características especiales. Lo que ahora vamos a ver, inclusive, va a poder a nosotros orientarnos de cómo es que anula nuestros mecanismos de defensa y llegamos a la sepsis o a la sepsis severa y al shock séptico. De cómo podemos explicarnos la anemia en este tipo de infecciones, si no ha habido pérdida. Ahora lo vamos a ver. Por eso tomo yo como abanderado para poder explicarles de cómo vence nuestros mecanismos de defensa el estafilococo aureus. Y entonces hablaremos que las proteínas de unión a la fibronectina A interactúan con un tipo de integrinas en la superficie de las células epiteliales, desencadenando la invasión celular. La internalización del estafilococo aureus en las células epiteliales a través del factor de agrupamiento unidas a la anexina A tiene un factor de agrupamiento, este señor, que hace que este tipo de anexinas A2, la fibronectina, las colagenasas, la hialuronidasa no funcionen. Y también tiene un biofilm, una matriz polimérica de sacáridos descrita en la colonización del material extraño detectado en el estafilococo aureus o el estafilococo coagulasa negativo o las pseudomonas aeruginosa, ¿no? Y hay una mayor resistencia al huésped. Pero también, ¿qué otros mecanismos se ven alterados en la artritis séptica? Se activa la membrana extracelular expuesta a lipopolisacáridos. Ponemos el ejemplo de la E. coli aquí, un gran negativo, y en este lado el estafilococo aureus, donde va a activar los toll-like receptor 2 y 4, que ellos son los que primariamente van a empezar a mandar la comunicación de que algo está sucediendo. Así como los huaicos, el hecho de que nosotros veamos nubes tan grandes hacia el este de donde estamos, ya nos permite ver que allá arriba está lloviendo y que probablemente en las zonas del lecho aluvional van a haber los huaicos. Y algo parecido sucede aquí también. Y entonces esta ruta de los trans conducen a la activación de genes que tienen un sitio de unión en la secuencia promotora de los IRF. ¿Todo para qué? Para llegar al NF-cadeta. Este estafilococo es detectado por los toll-like receptor 2 y otros receptores no identificados que activan las vías del NF-cadeta. ¿Para qué? Para iniciar la transcripción ¿de qué? De las citoquinas y amplificar la respuesta para establecer el mecanismo de defensa y para poder bloquear al agresor o al invasor. Y entonces, miren, estimulador induce un número mayor de genes, ¿no?, que la estimulación que el estafilococo aureus para reclutar una mayor variedad de leucocitos. En batallar el interferón gamma, que conjuntamente con la interleuquina 2 y el TNF en inicio van a amplificar la respuesta, pero no va a ser suficiente por otras razones como van a ver ahora. Este ácido lipopeptoico, que es que digamos estimula tanto a sí mismo, activa al MIP088, que es un gen de respuesta primaria de diferenciación mieloide. Y el TRIF es la proteína adaptadora que contiene dominio para la que induce al interferón beta. Este receptor, toll-like, representa la primera línea de defensa, como les había dicho, contra un patógeno, contra un agresor. Entre los toll-like receptores, los más
digamos, los que más significativamente participan son los TLR2 y TLR4. En cambio, en artritis reumatoide es TLR2, TLR9, TLR7. También en algún momento TLR2. Sobre todo, reconocen el amplio espectro de bacterias gram positivas y gram negativas. Como verán, hasta ahora no se había visto esa acción y la participación de los Toll-like receptor. El Toll-like receptor 2 en el reconocimiento innato del Staphylococcus aureus y la activación de la cascada inflamatoria por interacción de algunas citoquinas proinflamatorias. Y ustedes ven aquí, en la pared del macrófago, ¿okay? Y el objetivo es eliminar todos estos radicales que se van formando y amplificar la respuesta. Esta infección por Staphylococcus aureus es mayor en una bacteria gram positiva reconocida por Toll-like receptor, mientras que en una pequeña cantidad pueden irse unidas al TLR4. Pacientes infectados, el 87.5% con infecciones gram positivas y 12.5% de infecciones gram negativas. Como consecuencia hay un aumento significativo en el Toll-like receptor 2, pero no en el TLR4. Y entonces termina siendo el Toll-like receptor 2 crucial para la infección articular. ¿Cuál es el rol del neutrófilo? Porque acá me pueden decir, sí, pues doctora, usted nos está hablando de membrana, pero nosotros sabemos que existe una célula importantísima para nosotros. El neutrófilo, la natural killer, ¿no? Que son los primeros que van, pero el pobre neutrófilo va una vez, mata y luego muere. Ese es el proceso del neutrófilo. Pero este salvaje de Staphylococcus aureus van a ver lo que hace con el pobre neutrófilo. El Staphylococcus aureus degrada las proteínas y enzimas antimicrobianas liberadas por los fagosomas de los neutrófilos. Lo inhibe, no lo deja actuar. El Staphylococcus aureus disminuye la producción de los radicales superóxidos y degrada las especies reactivas intermedias del oxígeno, como el superóxido y el peróxido de hidrógeno, para reducir la formación del ácido hipocloroso, más tóxico. Eso es lo que hace el Staphylococcus. Utiliza las herramientas de defensa del pobre neutrófilo contra el propio neutrófilo. Bloquea la quimiotaxis del polimorfo nuclear por chips, o sea, por eso le llaman isoproteínas del estafilococo, por eso le llaman chips, las patatas, ¿no? Así lo describe. Importante, el neutrófilo cuando da la señal espera que venga mucho más neutrófilos, mucho más macrófagos y hasta linfocitos al área donde está. Pero ¿qué sucede? Si es bloqueado en la quimiotaxis, o sea, estamos hablando prácticamente de C5A y C3B, para llamar a mucho más elementos, no lo va a poder hacer. También eso hace el estafilococo. Inhibe la activación del neutrófilo por C5A, derivado del huésped, y se inhibe por la unión de chips al receptor C5A, o sea, ya no se convierte. ¿Recuerdan ustedes que para poder activarse C5A utiliza una convertasa? Ya no lo hace, porque justamente ahí se mete el estafilococo. ¿Ok? También moviliza genes que dirigen a las proteínas de la C3 convertasa del complemento para evitar la formación de C3 y C3b. O sea, no solamente en la quimiotaxis, sino en la amplificación de la respuesta y también inhibiendo a C3A y C3b
¿Qué ocurre? Ya no se va también a formar C4 y obviamente el complejo de ataque de membrana. Por eso es que fácilmente nosotros llegamos ante una infección con estafilococo al shock séptico. ¿Y qué hace el pobrecito neutrófilo? Los neutrófilos son ingeridos por los macrófagos en un proceso llamado eferocitosis. Eso es lo normal. Cuando ya el polimorfo nuclear ha ido, ha atacado, ha, digamos, fagocitado, lo que hace el macrófago va y se lo come para eliminarlo. Pero también utiliza el neutrófilo la vía de las caspasas para terminar de morir, o sea, para que se produzca la apoptosis. Tampoco eso se puede hacer. Porque el estafilococos inhibe la eferocitosis de los neutrófilos cargados de estafilococo aureus por el macrófago. No lo puede matar el macrófago. Recuerden ustedes que inhibe la actividad enzimática del neutrófilo cuando lo fagocita. Entonces el macrófago no distingue como algo anormal y no lo fagocita. El neutrófilo que contiene estafilococo aureus no se somete a la vía de la muerte apoptósica clásica, ya que no puede activar la caspasa 3 y obviamente las caspasas 2 y 8 y 9 para realizar la apoptosis. El estáfilo inhibe la producción de radicales de oxígeno a nivel de los neutrófilos, ya que él no puede fagocita, pero no puede eliminarlos adecuadamente y mucho menos puede terminar de morir, inhibe la producción. Los receptores de lactoferrina y transferrina se unen a proteínas de adquisición de hierro del huésped y pueden usarse como adhesinas. Y recuerden lo que les mencioné, el neutrófilo se pega a estas adhesinas. Y entonces uno de los mecanismos por el cual el estafilococo aureus se defiende del huésped es precisamente dando lugar a pegarse a sus adhesinas del huésped y no dejar de funcionar. Y es por eso que el paciente se anemiza. Y entonces hay un imbalance bastante importante, ¿no? En la artritis no séptica, la inflamación no deseada, dolor y daño tisular, y en la artritis séptica, respuesta antimicrobiana excesiva, con gran inflamación, con dolor y daño tisular. El objetivo del neutrófilo es mantener un equilibrio entre la respuesta inmune adecuada y la lesión tisular. Y ya hemos hablado de la etapa prepatogénica y ahora estamos en la etapa tisular, como ustedes verán. Y miren ustedes, ¿okay? En la variación de leucocitosis o de leucocitos a nivel del líquido sinovial, ¿okay? Grandemente por polimorfos nucleares, casi del 30 al 95%, mientras que en el líquido normal tenemos por debajo de 200. Ahí se libra esa gran batalla, pero donde cual el neutrófilo no tiene la capacidad de actuar eficientemente, ya sea por la gestión de las adhesinas, ya sea por la inhibición de su fagocitosis y por la inhibición de su apoptosis, o ya sea por, digamos, la gran diseminación. Y cuando vemos también las proteínas, vamos a ver que están incrementadas. El líquido sinovial va de 1.5 a 1.5 y en una artritis séptica vamos a encontrar mayor de 5, o sea, es un exudado. Y si queremos entender de cómo se va dando esta guerra, tenemos acá el estafilococo, tenemos a los Toll-like receptor 2, el hecho de activar
digamos, al neutrófilo como primer momento y a producir los primeros daños en relación a sus enzimas o en relación a los radicales de oxígeno, o sea, una lesión a nivel tisular, pero también la amplificación de la respuesta está a estimular al macrófago y se estimula a través del interferón gamma, ¿okay? Quien también va a tener un rol para estimular a los linfocitos T. Y la amplificación va a estar dada por las citoquinas, ¿okay? Y obviamente todo esto, el hecho de amplificar ya los linfocitos T, significa una mayor lesión a nivel de la articulación. Y ahí estaríamos hablando no solamente de una gran lesión a nivel de la membrana sinovial, sino que también estamos hablando de una cartilagoresis y también una destrucción ósea. Y si lo vemos aquí en función de la estimulación del interferón gamma producido por el macrófago, vamos a ver que también la célula, ya sea la dendrítica o ya sea el macrófago, va a presentar al antígeno, al CD4, y obviamente va a promover no solamente la señal de transducción, sino que la amplificación de la respuesta y la proliferación celular, muy parecido a lo que podemos ver en una artritis reumatoide. Y obviamente este macrófago activado va a producir daño en el hueso normal y en los tejidos aledaños, y asimismo también a través de la interferón gamma y la interleuquina 2 vamos a ver que se va a estimular a los CD8, porque recuerden ustedes, para frenar a la gente tenemos dos, o sea, en la membrana, para producir daño en la membrana de la gente que ingresa, tenemos dos elementos. Aparte de los ya mencionados, el complejo de ataque de membrana, que está dado por C5 hasta C9, promovido por la vía de complemento, y tenemos luego las perforinas o las gramsinas, promovidas por el CD8. ¿Okay? Y entonces, a modo de gráfica, la niña se pincha con un clavo, tenemos al Clostridium tetanis, y vamos a ver de que se estimula al macrófago, ingresa en la lesión de piel el estafilococo y va a producir, ya no es tanto la lesión por el Clostridium, sino por el estafilococo, porque es lo que más tenemos en nuestra piel, ¿no? La lesión. Y obviamente, a partir de sus toxinas, va a bloquear a lo que es el mecanismo de defensa normal del huésped y asimismo también el daño del cartílago, por los condrocitos a nivel de las proteasas y obviamente la digestión de las colagenasas. Pero asimismo también el macrófago va a promover, digamos, citoquinas proinflamatorias que van a amplificar la respuesta, ¿no? Y también van a estimular a los mastocitos a la liberación de histamina, bradykinin, y ¿qué va a ocurrir? Aumento de la vasodilatación, el rubor, el eritema, aumento de la permeabilidad capilar con el aumento de volumen, y también a través de los receptores de histamina, de bradykinin, se va a dar la presencia del dolor. Y si tenemos que mencionar cómo es que llegamos a la destrucción articular, vamos a ver que la membrana sinovial no solamente va a ser, digamos, en relación a todo lo que es los radicales de oxígeno y la amplificación de la respuesta a nivel de las organelas, sino que también el hecho de exhibir una neovascularización va a incrementar los factores de adhesión. Y recuerden que este es un factor importante para el estafilococo. Requiere de que haya más adhesinas, es como el dulce, como el chocolate para que lo bloquee. Pero también va a determinar el tropismo a nivel de la membrana sinovial. Tiene una gran, digamos,
le encanta mucho la membrana sinovial. Los factores de aglomeración y las proteínas de unión a la fibronectina van a inhibir el proceso de reparación y de defensa. La unión de las cialoproteínas articular y la fibronectina, la elastina, el ácido hialurónico, que van a permitir dar la elasticidad, que van a permitir mantener la homeostasis en el líquido sinovial, también lo va a haber alterado. Pero también tiene el estafilococo estos componentes de superficie que reconocen a esta matriz adhesiva y por eso bloquean estas moléculas de adhesión. Y asimismo, estas mismas que se fijan al fibrinógeno y a la fibrina. O sea, se pegan a los receptores que tienen estos elementos. Perdón. Y entonces, vamos a ver aquí, primero, lo que es una sinovitis, una gran vascularización, y luego ya vamos a ver que va a haber, digamos, una suerte de cartilagorexis, por lo mismo que habíamos hablado de la alteración a nivel de la elastina, de la colagenasa y del ácido hialurónico. Para que en un tercer momento veamos que las altas concentraciones de citoquinas aumentan la liberación de metaloproteinasas a este nivel, ¿ok?, de la matriz del huésped, incluida la estromilicina, la gelatinasa y otras enzimas que degradan el colágeno, como lo estamos viendo a este nivel. Y los proteoglicanos del hospedador se degradan inicialmente y es perseguido por la degradación del colágeno. Y entonces tenemos la cartilagorexis, el daño y la destrucción del cartílago articular. Y por el otro lado, el hecho de haber, digamos, lesionado todo lo que es la parte del cartílago, tenemos el área colindante al hueso, el hueso subcondral, ¿no? Igualmente las metaloproteinasas y la respuesta inflamatoria inducidas por el antígeno. Recuerden ustedes que ya ha habido una amplificación de respuesta, ha habido estimulación de células T, se han fabricado autoanticuerpos, sin ser esto un problema autoinmune, sino es más de tipo inflamatorio, ¿ok? Pueden persistir y seguir dañando la arquitectura de la articulación, incluso después de que la infección haya desaparecido, porque ya es un proceso irreversible. El caso clínico de un paciente de 32 años con limitación funcional relacionado con una prótesis de cadera, ¿okay? Y el laboratorio tiene estas 16.000 con 50 bastonados, 15.000 neutrófilos, 338 monocitos, ¿okay? Y vean ustedes, la velocidad está altamente incrementada y un PCR en 90. Las aglutinaciones todas negativas, BDRL reactivo en 16 diluciones, ¿ok? ELISA negativo. Aparentemente tórax y pelvis normal, y la evolución al ingreso se realizó artrocentesis de la articulación coxofemoral izquierda, que mostró un líquido sinovial purulento sin filancia en el que se envió al laboratorio. Y entonces, ¿cómo definimos una artritis séptica? Infección del espacio articular por microorganismos. Es una emergencia articular. Se puede presentar monoarticular de forma poliarticular, puede ser evidentemente supurativa o no supurativa, como en el caso de las reactivas, como vamos a ver luego, la gonocócica y la no gonocócica. Y podemos tener estas sinonimias. Pueden ser agudas o pueden ser crónicas. La tasa de incidencia de artritis séptica o infecciosas se ha estimado entre 3 y 6 casos por 100.000 habitantes por año. También eso va a depender mucho del grupo etario en el que se van a presentar, como en este caso. Vean ustedes, las gonocócicas lo tenemos a este nivel, y los extremos de la vida, tanto en niños y en mayores de 60 años. ¿Okay? Los patógenos
no relacionado, digamos, no al gonococo, ¿no? Y las artritis sépticas relacionado a las prótesis y los patógenos causantes de estas, digamos, en infecciones por prótesis. Y si vemos las causas infecciosas, vamos a ubicarnos. El estafilococo aureus a la cabeza, que puede presentarse en adultos sanos con heridas cutáneas, en articulaciones con daño previo, por ejemplo, artritis reumatoide, y las articulaciones con prótesis articulares. El estreptococo A con adultos sanos. El estreptococo B, C y G y el neumonía en pacientes inmunodeprimidos con diabetes mellitus, alcohólicos, con neoplasias o con prótesis articulares. En ese tipo de pacientes nosotros tenemos que sospechar ese tipo de agentes. Y los bacilos gram negativos, E. coli, Klebsiella, Serratia, Pseudomonas, Salmonella, en pacientes inmunodeprimidos con infecciones gastrointestinales, urinarias, mayores o drogadictos. Y los anaerobios en prótesis articular. Primero, pacientes portadores de una enfermedad inflamatoria intestinal con foco séptico abdominal o úlceras de fluido. Pero también en los pacientes diabéticos que tengan insuficiencia renal. Y la diferencia es de que en las partes blandas, entre el periósteo y las partes blandas, vamos a encontrar líquido. O sea, vamos a encontrar una radiolucidez que no se suele ver. Y eso nos va a dar el indicio de que ahí hay gas. Y definitivamente debemos sospechar un anaerobio. ¿Por qué? Porque va a ser probablemente inclusive una propuesta de desarticulación restringida. Por eso es importante. Y entonces, la Neisseria pneumoniae sigue siendo el patógeno más común, 75% en los casos entre las personas jóvenes sexualmente activas. O sea, el gonococo. Y la infección por estafilococo aureus causa en la gran mayoría de los casos la artritis bacteriana aguda en adultos y niños mayores de 2 años. Porque también los podemos ver en neonatos, pero eso es generalmente por otro tipo de agentes, anaerobios generalmente. Perdón, gram negativos. Ahora, causa el 80% de las articulaciones infectadas en el caso de artritis reumatoide. Las especies heterococócicas, las viridinas, el neumonía y el streptococos del tipo B, el 20% de los casos. Y las aerobias gram negativas, 20-25% en los extremos de la vida, como les decía. ¿Podemos tener problemas polimicrobianos? Sí. En los pacientes con UCI, por ejemplo, ya sea en neonatos o ya sea en pacientes mayores de 60 años. Pero son los menos. Podemos tener anaerobios, felizmente muy poquitos, 5%. En los diabéticos inmunodeprimidos, debemos buscar en las articulaciones esternoclaviculares y sacroiliacas por Pseudomonas serratia. Pero también nosotros hemos visto artritis infecciosa por tuberculosis en articulación esternoclavicular en una paciente con artritis reumatoide que trabajaba como técnica de microbiología en un hospital. Y las personas con leucemia predispuestas a infecciones por aeromonas, por el tipo de tratamiento que reciben estos pacientes. Y entonces, diremos que esta artritis séptica o infecciosa va a tener una diseminación hematógena que es en la gran mayoría. Puede haber una inoculación directa, por ejemplo, nosotros cuando hacemos artrocentesis, cuando hacemos infiltraciones. Puede haber una infección contigua, o sea, el caso de osteomielitis, recuerdan ustedes, por el tipo de vascularización. Y lo que sí debemos recordar que es un proceso rápidamente destructivo. Como les decía, a los 10 días ya nosotros vamos a tener la destrucción total de la articulación. Más aún si es una articulación como el caso de la rodilla, el que soporta las cargas, que tiene mayor movimiento. Y entonces en la presentación clínica,
¿Qué diremos? La fiebre es responsable de la interleuquina 1, denominada el pirógeno endógeno, pero también está involucrado TNF. El eritema por prostaglandina E2 y leucotrieno B4, ustedes saben que eso es tributario del ácido araquidónico. Igualmente el calor, prostaglandina E2 y leucotrieno B4, el edema o el tumor, igualmente prostaglandina E2 y leucotrieno B4. El dolor está relacionado con prostaglandina E2 y con la sustancia P, porque hay una activación del nociceptor polinodal y la liberación bidireccional de bradykinin. Y obviamente la gran limitación funcional a la actitud pasiva y a la actitud activa. Aumento de volumen, eritema, dolor, gran limitación funcional. Y lo que les decía, una artritis séptica en la articulación acromioclavicular. ¿Qué se tiene que hacer allí? La artrocentesis. Sumamente con todo lo que es el manejo de bioseguridad y protección para el que lo hace. ¿Ok? Ingresamos y extraemos el líquido sinovial, hacemos la valoración citobioquímica, mandamos a lo que es la extensión del GRAM y finalmente al cultivo, demorándose el cultivo mayoritariamente de más tiempo es el que nos lleva para el Mycobacterium TB, que puede ir de 6 semanas a 3 meses. ¿Ok? Y entonces los síntomas. En una gonocócica, diferente de acuerdo al patógeno, no hay mucha diferencia con la no gonocócica, dolor articular, limitación en el rango de movimiento, fiebre. ¿Quiénes? Adolescentes y adultos en etapa sexual, poliarticular, hay propagación hematógena múltiple, desde la infección y hay una dermatitis, ¿ok? Y hay una tenosinovitis, que generalmente la gonocócica empieza a nivel distal, a nivel de la sintesis de los miembros inferiores que va ascendiendo. Muy diferente de la artritis reumatoide, porque podemos tener nosotros una gonocócica poliarticular muy parecida a la artritis reumatoide, pero de inicio distal. Y generalmente es gente muy joven sexualmente activa. Hemos tenido una señorita que era parte de una banda de rock y de una banda muy conocida ya hace algunos años, que estaba en pleno apogeo y hizo una poliartritis gonocócica. Y en el caso de la artritis no gonocócica, todos los tipos de patógenos frecuentemente es monoarticular. Y obviamente la gente, el Staphylococcus aureus, destruye completamente la articulación en pocos días. Pueden haber otras bacterias como el Streptococo, la Klebsiella, el bacilo de Koch o las Borrelias, como el caso de la enfermedad de Lyme. Entonces, vean ustedes cómo empieza la destrucción. Esto lo podemos ver en el 5.º día, 7.º día, ¿ok? En esta imagen de una artritis infecciosa y más en la parte de lo que es la disminución del espacio articular, prácticamente ya no hay espacio y tenemos esclerosis con algunos sacaboccaos o erosiones para nosotros. En el caso del hombro, vean ustedes, prácticamente hay destrucción de la cabeza humeral, ¿no? Y hay, digamos, este es un hallazgo tardío. Y recuerden esto, que a pesar de que ya hemos dado el tratamiento, puede seguir la destrucción. Y hay que ver que no haya una osteomielitis, además, porque eso puede suceder como en estos casos. ¿Ok? Y pasamos al otro, que también para nosotros no suele ser infrecuente, y ustedes probablemente lo han visto o lo van a ver, ¿no? Que es la artritis tuberculosa por el Mycobacterium y el bacilo de Koch, donde hay erosiones externas. Esa es una de las características. ¿Qué debe haber? Historia de exposición al Mycobacterium,
TB no necesariamente requiere un foco pulmonar activo, por si acaso. ¿Ok? Es como un foco primario, así como la TB cerebral en el paciente inmunocompetente. ¿Ok? Basta el inóculo para que eso se traslade a la zona donde más, digamos, presión tiene o donde es más vulnerable. El líquido sinovial puede resultar negativo. ¿Por qué? Porque muchas veces el ADA no nos da mucha, digamos, mucha información. Puede ser un cultivo viable de 6 a 8 semanas o más, por eso se manda inclusive al Instituto Nacional de Salud a los 3 meses. Y es mejor la biopsia sinovial para ver las células, digamos, en localizar. El líquido sinovial de una articulación infectada muestra una marcada leucocitosis, pero generalmente puede ser mononuclear, más que polimorfonuclear. Los hallazgos en las tinciones ácido rápidas son generalmente negativos. Muy pocas veces, casi diría, casi no los dan cuando pedimos, digamos, el ácido alcohol resistente. No lo dan, distingue solamente entre cocos, bacilos y nada más, ¿no? Y el resultado de cultivo sí tiene un rendimiento alto, 80%, y las biopsias sinovales mucho más, 90 y tantos, más del 90 y tantos %. Y entonces podemos tener primariamente la formación, digamos, de osteomielitis, ¿no? Desmineralización. Luego hay, digamos, unas lesiones epifisiales, ¿no? Sinovitis primaria, y luego ya vemos la formación de las erosiones por el daño del cartílago articular. Pero generalmente son externas. De ahí el diagnóstico diferencial con la angiopatía por microcristales. Porque esta es una artritis crónica, no es aguda. Podemos tener como monoartritis, podemos tener como poliartritis o oligoartritis o la reactiva como enfermedad de Ponce. 6 meses después de haber padecido de artritis reumatoide, de tuberculosis pulmonar, no es extraño que nosotros diagnostiquemos la enfermedad de Ponce de características oligoarticulares en este tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque hay una característica bastante interesante. La cápsula del Mycobacterium contiene 4 aminoácidos muy parecidos a lo que hay, digamos, a la secuencia de aminoácidos que existen en el cartílago articular. Y entonces hay una suerte de desconocimiento entre lo propio y lo ajeno por el sistema inmune. Y ocurre una artritis reactiva. Y si este paciente tiene predisposición genética para hacer una artritis reumatoide, la va a hacer. Podemos tener la tuberculosis de partes blandas y de hecho, cuando hay una tuberculosis a nivel vertebral, lo que nosotros tapamos son los famosos abscesos de Brody, ¿no? Que son fríos, no son dolorosos, pero sí vemos una suerte de erosión a nivel vertebral y hasta inclusive una suerte de aplastamiento vertebral. Muchos pacientes llegan con síntomas de paraplegia. ¿Okay? La artritis reactiva secundaria al uso de BCG también está descrita, justamente por las razones que les había mencionado, porque existe una artritis de tipo reactiva. Podemos tener una fasciitis o una poliartritis secundaria a la terapia antituberculosa, sobre todo con isoniazida. Y entonces hablamos de una artritis infecciosa reactiva, posterior a la exposición, con mayor frecuencia en pacientes con antígeno de con antígenos leucocitorios con el HLA-B27. Podemos tener artritis reactiva. De hecho, la artritis, digamos, el síndrome de Reiter es uno de ellos que nos puede graficar. Descrita usualmente con procesos gastrointestinales, o sea, los famosos, digamos, la parte, digamos, de
trastornos que fue descrita en los hombres de las trincheras en la Primera Guerra Mundial, y es allí donde se dice que en la Segunda Guerra Mundial describe un señor apellidado Reiter, y que se le quitó prácticamente el nombre de síndrome de Reiter porque este señor había participado en todo lo que es experimentación con los judíos. Entonces, por eso desde hace mucho tiempo ya la denominación dejó de ser de Reiter, salvo en los libros, y solo se denomina artritis reactiva. ¿Quiénes están metidos? Salmonella, tanto la enteritis como la tifimurio, la Yersinia, el Campylobacter, Clostridium, Shigella, Entamoeba histolítica, por mencionar algunos. Solo que no hacemos observaciones de que estos pacientes tengan problemas poliarticulares, ya que eso, una vez que cede la infección, va a ceder también el componente articular. Nosotros lo hemos visto con Giardia, en pacientes que eran portadores de Giardia, que habían tenido el episodio gastrointestinal, se le hizo, digamos, la evaluación de giardiasis, lo tenía positivo, tratamos la Giardia y la artritis se autolimitó. Y entonces diremos que es la segunda causa más común de artritis reactiva por Clamidia trachomastis. Lo tenemos. Por eso cuando los pacientes vienen con espondiloartropatías y sospechamos que podría ser una reactiva porque hay entesitis, nosotros le pedimos anticuerpos anticlamidia, sobre todo si son jóvenes y están sexualmente activos. Y el otro grupo es la enfermedad de Lyme, donde vemos a un niño generalmente con lengua fresa, con enantema, muy parecido a una sarampión, inclusive tiene, digamos, las lesiones de Koplik a nivel de la conjuntiva, pero no tiene sarampión. Y generalmente a veces son pacientitos que vienen procedentes de todo lo que es el BRAE, o sea, Apurímac, Ayacucho y parte de Cusco, ¿no? Si tuviéramos que resumir, diríamos que la artritis infecciosa o séptica tiene eritema, aumento de volumen, dolor con limitación funcional, y hay un incremento del líquido sinovial en el espacio articular con incremento de la presión intraarticular que va a causar problemas de éstasis a nivel de los vasos sanguíneos, consecuentemente necrosis, ¿no? Y obviamente vamos a tener como estas piezas, la necrosis del cartílago y también lesión a nivel óseo, tal cual lo estamos observando en estas radiografías. Membrana sinovial altamente vascularizada, ingreso bacteriano por vía hematógena en la articulación, reacción inflamatoria, es un exudado seropurulento y hay un incremento del líquido sinovial. Hay formación de pus intraarticular, el cartílago es erosionado y destruido por las enzimas bacterianas, por enzimas liberadas por la membrana sinovial y por las células inflamatorias y obviamente los detritus de la muerte de ellas. En el niño destruye la epífisis mayor por el cartílago, también hay oclusión vascular, conduce a la necrosis epifisial del hueso, podemos tener osteonecrosis de cadera en ellos, y el efecto confinado en el cartílago articular, la erosión es extensa, puede ocurrir debido a la proliferación sinovial y al crecimiento interno. Por eso les decía que es una urgencia, porque es brutal el daño que se da a ese nivel. Y bueno, lo que en esto, muchos de ustedes, cuando estén en el internado, artritis séptica, ahí estoy yo, ¿no? Eso es lo que suelen ser los internos. Bien. Vamos a las virales. Me han pedido que hable algo de las virales. Interesante, porque vamos a ver algunas cosas. Pueden causar invasión directa, como la rubiola, o producción de complejo antígeno y anticuerpo. O sea, ahí más que un proceso inflamatorio, va a haber una reacción de autoinmunidad, pero en algunos controlada y en algunos va a ser prácticamente amplificada y sistémica, como lo vamos a ver un poquito más adelante.
La artritis viral normalmente se autolimita con el tiempo, sin embargo, puede prolongarse y conducir a condiciones graves. Es importante que, digamos, lo podamos distinguir de una artritis relacionada con un trastorno difuso del tejido conectivo. Un caso clínico, la hermana de una colega médico, llegada recién de España, permanece acá en el Perú, empieza con poliartritis inicial en manos, posterior de un problema gripal, y malestar general con atinamia, no había otra cosa más, le mandamos a hacer todos sus exámenes, excepto encontramos solamente discreto incremento de la velocidad con incremento de PCR. No había otra cosa más. El manejo fue con corticoides, AINES, reposo, y obviamente se le hizo el tamizaje viral y salió a Coxsackie virus. En 3 semanas la paciente se recuperó ad íntegro hasta ahora. Entonces, la artritis viral da lugar a síntomas similares a los de la gripe y son comunes los síntomas sistémicos con exantema viral y linfadenopatía. Están llenos de ganglios. Y el estudio de la historia del paciente y su diagnóstico físico confirma los síntomas. Pero también hay dolores articulares en articulaciones mayores y articulaciones pequeñas como la muñeca, hay presencia de rigidez, el calor localizado y enrojecimiento, fiebre puede haber, escalofríos y erupciones en la piel. El más cercano, el artritis viral por chikungunya, ¿no? Transmitido por el mosquito Generis aedes, virus de familia de Togaviridae, también parte del grupo de alfa virus asociado con artritis. Miren, 200 años ha regresado la chikungunya. Ya era un viejo conocido, ¿no? Importante. Era más en la zona del Caribe, pero su nombre se debe a la aparición a nivel de la tribu Swahili, ¿no? en África, ¿no? Y de ahí viene su nombre de chikungunya, ¿no? Del Kinepepo Swahili. Enfermedad caracterizada con viremia, erupción cutánea, artralgias y pueden ser severas y de aparición rápida. La fiebre y la erupción puede resolverse en 7 a 10 días. Los síntomas articulares persisten hasta en el 60% de los pacientes y duran varios años. Todavía no hay nada descrito, digamos, confiablemente, porque son solo descripciones por las apariciones en relación a las epidemias. Aquí en nuestro país hay algunos reportes de casos, ¿no? Incluido vasculitis, pero nada todavía estadísticamente validado. Puede ser en algunos casos fulminante, muy parecida a la artritis reumatoide con vasculitis, como les decía. Puede sospecharse en cualquier paciente que regrese de un área endémica. Y bien, fíjense ustedes, si ustedes ven estas manitos, probablemente rápidamente van a decir, ah, es una mano con artritis reumatoide. A la primera. Pero lo importante es la historia. Y en su historia clínica tiene que ver dónde vive, dónde ha estado, a dónde ha viajado, etc. Que nos permita tener una idea que estamos frente a este tipo de una artritis viral. Por hepatitis B, inicio en la fase preictérica. Y ustedes ya cuando lleguen a clínicas van a ser hinchas de la hepatitis. ¿Por qué? Porque van a aprender mucho lo que es la parte de la fisiopatología y sobre todo el comportamiento de los virus en secuencia, en las fases y en los días, en los pródromos. Y entonces la fase preictérica generalmente se resuelve a medias, a medida que se desarrolla la ictericia, ¿okay? La artritis crónica puede estar presente en pacientes que tienen una hepatitis crónica activa. Los síntomas pueden durar solo unos días en la parte aguda y pueden haber casos severos de inflamación, sensibilidad articular durante un periodo de 2 semanas.
Y esta es la forma. Poliarticular, involucra interfalángicas proximales, hay una tenosinovitis y también metacarpofalángica. La hepatitis C también es una historia bastante parecida a la hepatitis B. Recuerden que ambas hepatitis tiene que haber necesariamente tener contacto con fluido corporal de paciente infectado. Y entonces nosotros, ¿en quiénes hemos visto este tipo de lesiones? En pacientes politransfundidos y en pacientes que han sido intervenidos quirúrgicamente. Caso de hepatitis C, hermana de un colega, pediatra, que llega de España, la señora, pero había sido previamente intervenida acá en Perú. O sea, toda su incubación lo hizo fuera, y también el desarrollo de la hepatitis crónica activa, porque después de haberse intervenido de un aneurisma cerebral, ella viaja al citar a su hija y luego de 2 años más o menos regresa. Y regresa con una poliartritis muy parecida a una artritis reumatoide, solo que tenía marcadores para hepatitis B. La rubiola. La rubiola puede darnos varios problemas. No solamente la artritis, una similartritis reumatoide, sino que también puede ser un adyuvante para el lupus. Importante. ¿Ok? La presencia de poliartralgias después de la primera semana, y esto puede estar en relación también a la vacuna, luego de la erupción, afecta principalmente a los adultos, generalmente después de la erupción. Recuerden ustedes, hepatitis B posistémica, rubiola poserupción. En cambio, en el caso de las artritis gonocócicas, la erupción ya está. ¿Ok? Afecta manos, muñecas, tobillos y codo, y vacuna contra la rubiola también puede causar dolor articular, rigidez y matutina. Alrededor del 15% de las personas afectadas pueden experimentar dolor articular. De hecho, cuando se tiene un proceso viral, sí pues hay poliartralgias. Muchos de nosotros hemos tenido una influenza o hemos tenido ya contacto con el New Bander o hemos tenido contacto con H1N1. Solo que por el hecho de estar transitando por los hospitales ya nos hemos ido vacunando, pero sí cuando nos da tenemos dolores poliarticulares. El inicio es posible antes, durante o después de la aparición de la erupción, por lo general se resuelve en pocas semanas. El otro gran tema es por HIV. HIV es una coliflor en cuanto a lo que se llama problemas musculoesqueléticos y artritis. Puede debutar desde un síndrome antifosfolipídico hasta una artritis reactiva. Puede darnos inclusive un lupus light, puede darnos una vasculitis light o puede darnos una artritis reumatoide light, parecidos, ¿no? Por eso es light. Y entonces, varios días, es característico dolor intenso de rodilla a tobillo, hay una buena respuesta a los AINES, pero muchas veces hay que utilizar corticoides y algunas otras hay que manejarlo igual con tratamiento inmunosupresor. Los opiáceos pueden ser necesarios para controlar el dolor, puede provocar varios tipos de artritis, como les decía, y puede manifestarse en las diferentes etapas que presentan estos pacientes con HIV. El parvovirus de 19 no es tan infrecuente como pensamos. ¿Ok? Transmisión vertical, respiratorio, parenteral, es un DNA. Es pequeño porque no tiene cubierta. Y en realidad, digamos, prácticamente es el genoma viral. Eso es lo que es el característico del parvovirus, ¿no? El nitrovirus se replica en los precursores de eritrocitos, por eso tenemos este tipo, y si le abrimos la boca a la pequeña vamos a tener enantema, ¿no? El 25 a 60% de las infecciones son asintomáticas y también puede afectar al 60% de los adultos. Pero lo pasamos como un proceso gripal común y corriente y se fue, ¿no? Con nuestro mecanismo de defensa.
niños afectados experimentan artralgias que pueden autolimitarse. Como verán, en más del 50% son asintomáticos. Muchas veces podemos utilizar aires corticoides, en otras pasan desapercibidos. Y esta es la lista de las cuales las características de los virus, se los estoy dejando allí para que ustedes lo puedan, digamos, leer con más tiempo. Y asimismo, las, digamos, características claves de cada proceso viral. Y si tenemos que hacer una diferenciación entre viral y bacteriano, miren ustedes, el número de articulaciones comprometidas en la viral es poliarticular. En el bacteriano es mono o oligoarticular, para poder distinguirlo. Eso es muy importante que tengamos ese algoritmo para la clínica. Presentación con artralgias, y en cambio en las bacterianas hay todo eritema, calor, edema. En las virales no. Los síntomas generales va precedido de febrícula con fiebre ligera en las virales, mientras que en las bacterianas hay fiebre precedida de escalofríos. Y en la forma de inicio, en las virales es insidioso y progresivo. Recuerden ustedes que tanto en hepatitis B como en rubiola es después de las lesiones dérmicas. Y en el bacteriano no, es brusco. Está hoy día muy bien, bailó muy bien, se fue de juerga y el día siguiente está con la rodilla hinchada. Y el tratamiento, miren ustedes, la viral se autolimita, mientras que el tratamiento en las bacterianas tiene que ser con antibiótico. Sospecha clínica, el algoritmo, muy sencillo. Los análisis básicos, la punción articular, como les decía, que tiene que tener el sitio bioquímico, y los GRAM, fundamental, hemocultivos, de ser necesario. Recuerden ustedes que una gonocócica respecto de otra gonocócica, de la no gonocócica, tiene diferencias en los cultivos y también el tipo de secreciones, el rendimiento. ¿Okay? Mientras que uno se hace en agar sangre, agar chocolate, el otro se puede hacer en los agarres comunes y corrientes, mientras que los otros casi tienen 90 y tantos % de sensibilidad en los cultivos en nuestras placas de Petri. En el gonocócico no, solamente si tomamos secreción faríngea, hisopado faríngeo, o secreción urogenital o secreción vaginal, vamos a tener una sensibilidad del 35%. ¿Ok? Pruebas de imágenes, como ya hemos visto, la radiografía simple. Pero acá hay un dato importante que no lo he colocado. La ecografía nos ayuda a ver tempranamente la presencia de estos tipos de artritis, ya sea las mono, oligo o las poliartralgias. La ecografía tiene un gran rendimiento en sensibilidad y especificidad para lo que es las artritis. No lo olviden. Y entonces, también el tratamiento es importante. Endovenoso, 2 a 4 días, puede extenderse a una semana, y luego las no complicadas por vía oral 2 semanas, con osteomielitis 3 semanas, y las meticilinas resistentes, sobre todo el estafilococo, por 3 a 4 semanas. Nosotros somos un poco más agresivos. Les damos 2 semanas de endovenoso y 2 semanas de vía oral, y no tenemos las lesiones que hemos observado. Les dejo esto. Adelante, San Marcos glorioso, adelante. Tú siempre estarás porque nadie ha podido vencerte y jamás nadie te vencerá. Es tu nombre